que este programa tiene la particularidad de establecer la comunicación entre ustedes y nosotros, y que hoy es nuestro día, el de ustedes y el nuestro. Porque hace un siglo, un grupo de muchachos tuvieron la ocurrencia de protagonizar un episodio que iba a ser histórico en la Argentina y en el mundo. Se iba a producir la primera transmisión de exteriores en la historia universal, donde 4 jóvenes montarían algo impensado en ese tiempo y que nos permite, como partícipe casi de un poco más de la mitad de la vida de la radio, de haber estado con ustedes, ciertas licencias como para decirles que hoy, en nuestro día, ustedes tienen algo que han descubierto desde la propia iniciación de la radio. Es el instrumento de la gran libertad. Antiguamente una perilla, después una tecla, en definitiva, las maneras de, con un misterioso castañar de dedos, sacarnos o ponernos, hacernos entrar en sus casas, transformarnos en parte de su familia, crecer con nosotros y nosotros con ustedes. Haber sido más de la mitad de la historia de la radio partícipe de este sistema nos pone bien y nos llena de recuerdos. Nos pone triste por los que no están y nos pone alegre por los que llegan. Pero por sobre todas las cosas, por algo maravilloso que es el imaginar siempre el que está del otro lado y ustedes imaginar el que le está hablando a través de un receptor. Esa magia, esa sensacional opción del diálogo, aunque fuese nada más que imaginario durante años, aunque ahora sea interactivo y lo podamos hacer de verdad, fue y le permitió a la radio ganar espacios notables, transformarse en uno de los mayores hacedores del núcleo constitutivo de la sociedad, ser parte de la familia. Gracias por recibirnos en sus casas. Pero también ustedes agradezcan a los que del otro lado, técnicos, operadores, productores, periodistas, todos agentes de publicidad, han trabajado durante un año para que ustedes puedan tener la información, el deleitarse, el entretenerse, el vivir la maravillosa experiencia de saber que todo hace la gran imaginación. Miren, cuando este periodista empezaba, Enrique Susini, uno de los que vivía todavía de los 4 que habían fundado las radios dije, porque fundaron una, pero fueron las radios a partir de allí, decía esto acerca de la fundación. La radio tenía entonces 40 años y nosotros éramos estudiantes de periodismo y entrábamos en la época en que íbamos a trabajar muy bien vestidos, con corbata, con trajes, a las emisoras, donde había auditorios y había además inspectores de auditorium. Entrábamos, decíamos, a un estudio de la calle Arenales, donde estaba Radio Mitre y Radio Antártida, y allí en esa Radio Antártida, que después fue Radio América y que ahora lamentablemente desapareció del dial, decíamos nuestra primer palabra, que era un flash deportivo en un programa. Entonces, con toda la emoción de decir la primera palabra en radio, este periodista fue y dijo yatin, y dio la información del yatin. Terminado de decir, la locutora me toca la espalda y me dice, nene, es yotin, no yatin. Fue lo primero que dije. Lo que podía haber sido un furcio, después comprendí que era la nacionalización de una manera de ver las cosas. Porque evidentemente también se llegó a decir fútbol en la Argentina, aunque era fútbol. Pero bueno, yo había cometido ese primer furcio, que nunca lo olvidaré.
porque fue lo primero que pude decir en la radio y no sé cuál será lo último que diga. Pero de lo que estoy seguro es que hay que decir gracias a Enrique Susini y a sus amigos. Con profunda emoción que hace temblar mis palabras, yo quiero reclamar, no por inmodestia ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión. Sí, fue la primera transmisión del mundo. Se hizo desde una azotea, por eso los locos de la azotea. Y entonces, cuando uno se da cuenta de lo que estamos hablando, cuando uno entra en esa fenomenal historia de saber que se transmitió un simple musical como Parsifal, para ver cómo llegaba, y que entonces a partir de allí, y mientras eso ocurría, estaban haciendo la radio, y estaban apareciendo las voces maravillosamente puestas para que cada uno de nosotros pudiera saber de lo que estábamos hablando. Esto es el sonido, extraño sonido, de la primera transmisión. Y esta historia comienza así, cuando Enrique Susini, una de las cabezas de esta aventura radial, anunciaba la primera transmisión desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires. La Sociedad Radio Argentina se presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Mastri. 40 años después, el mismo Enrique Susini lo recordaba así. Con profunda emoción que hace temblar mis palabras, yo quiero reclamar, no por inmodestia ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión. Sí, y allí, por esa primera transmisión, y por cada una de las cosas que ocurrieron a partir de ese momento, hemos vivido nosotros tiempos y momentos fenomenales. Ahora, el haber sido partícipe en más de la mitad de la historia de la radio, le crea a uno una extraña sensación. Créanmelo que estoy hablando, y me vienen muchos recuerdos todos juntos, de muchas organizaciones, de mucho trabajo, de mucho esmero, de mucho sacrificio, de mucha gente, de muchos que dejaron lo mejor de sí y no pudieron seguir trabajando en esto, de muchos que murieron trabajando en esto, y de aquellos que abrazaron la radio como profesión, y otros que la hicieron simplemente porque era una parte, nada más que una parte, de su propia vida. Es decir, como aquellos que se dedican a otra actividad y hacen de columnistas, opinan o ponen su prestigio, su conocimiento al servicio de un programa. ¿Saben? Hoy es el día de ustedes, porque tienen esa maravillosa posibilidad que le da el hecho de elegirnos, de sacarnos o de ponernos cuando ustedes quieren. Tienen un tremendo poder en sus manos. No lo desperdicien, aprovéchenlo. Úsenlo para nutrirse de lo que ustedes creen que es lo mejor. Busquen en un enorme dial de punta a punta que tiene opciones a esta misma hora de todos los gustos. El que no le gusta lo que hacemos tiene otras opciones, no tiene por qué sufrir ni quedarse con nosotros. El que no nos conoce y usted quiere que nos conozca le puede comentar que lo haga, porque esa es la maravilla que está del otro lado y que ustedes todavía no se dieron cuenta. Porque ¿saben algo? Antes que ser periodista profesional de radio, soy oyente igual que ustedes. Y porque aprendí a escuchar, les permito todo el tiempo que ustedes sean escuchados. Por eso es muy importante poder escuchar, pero no saben qué grande que es prestar sus oídos para escucharnos. Ustedes no tienen idea de la libertad que tienen al elegirnos, pero también de la generosidad que nos dan al permitirnos
entrar en sus casas. Hoy es su día, sí, es nuestro día, pero es el suyo. Es el suyo porque sin ustedes no estamos nosotros, y sin nosotros ustedes tampoco. Hoy es nuestro día. Disfrutemos un día más de radio. Solamente hace 100 años que empezamos.